Buenas, bienvenidos a ODN, el canal de la programación y la matemática. Bueno, hoy vamos a hablar de la distribución normal y bueno, considerando que esto es una distribución continua de probabilidad. Las distribuciones de probabilidad continuas, en principio, como son continuas, hay infinitos números entre un rango. Entre un rango, cualquier intervalo que se escoja, va a tener infinitos valores. Entonces, lo que se mide no es la probabilidad de que X sea igual a un intervalo, a un valor en un rango, sino más bien lo que se mide es la probabilidad de un rango, es decir, desde un X hasta un Y. Por ejemplo, en esta distribución normal de acá, la probabilidad, que recordemos que la probabilidad es una razón de casos favorables entre casos totales, lo que nos permite ver aquí, más bien en este dibujo de acá, por ejemplo, es cuál es el área que hay en este intervalo. A ver, en todo intervalo real, continuo, hay infinitos valores. Eso es importante. En todo intervalo real hay infinitos valores. Entonces, las probabilidades no se miden exactamente por lo que son los valores exactos, sino más bien por el área bajo la curva. En este caso, por ejemplo, que estoy viendo aquí, ¿cuánto es el área de este intervalo? Sabemos que el área de este intervalo es infinita y a la vez el área total también es, o sea, el área, perdón, la cantidad de números en este intervalo es infinita y la cantidad de números en el otro intervalo también es infinita, pero sí podemos decir qué porcentaje o qué probabilidad del área está aquí. Ahora, el tema está en cómo medir áreas bajo la curva. Normalmente uno hace la integral desde un punto A hasta un punto B de la función x de x. ¿Okay? Eso es lo que mide el área bajo la curva. El caso de la distribución normal tiene una peculiaridad y es que no es una función integrable. Entonces, la forma en cómo uno puede aproximar esa área bajo la curva se hace con métodos numéricos. El método que vamos a usar aquí en, en este video va a ser el método de Simpson, que nada tiene que ver con la serie de televisión. Pero el método de Simpson es un método numérico que me permite precisamente encontrar eso, áreas bajo la curva. Y a partir de ahí entonces, dada una función arbitraria cualquiera, encontrar cuál es el área de este intervalo. Entonces, con esto en mente, debemos de tomar en cuenta las características particulares que tiene la normal. Aquí tenemos una normal estándar. La normal tiene una media de 0 y una desviación, bueno, en este caso la normal estándar tiene una media de 0 y una desviación estándar de 1. Aquí está la menos desviación estándar y aquí tiene la desviación estándar. Esto es totalmente trasladable porque esta misma proporción se mantendría para cualquier media y cualquier desviación estándar que ustedes busquen. Por ejemplo, si la media fuera 100 y la desviación estándar fuera 15, el gráfico sería exactamente igual, nada más que lo que cambiaría sería el eje X, que es el intervalo sobre el cual estoy trabajando. El, eh, lo otro que es importante es darnos cuenta que en estos casos uno puede ver medianamente claro que la gran mayoría de la población, de una población normal, se acumula cerca de la media. Cuando las personas dicen es que usted no es normal, lo que normalmente está diciendo es que usted no está muy cercano a la media de la población. Eso es lo que está diciendo en realidad. Que hace precisamente referencia a esto. En este intervalo se acumulan más de dos terceras partes de la población. Es decir, 2 de cada 3 están en un intervalo cercano a la media o a menos de una desviación estándar de la media. Y además tiene otra propiedad muy importante la distribución normal, y es que la distribución normal es perfectamente simétrica. Simétrica quiere decir que si yo trazara una línea eh, desde el punto medio, desde la media hasta acá, esta línea celeste que estoy trazando aquí
divide completamente a la mitad y como si fuera un espejo, ¿no? Como eso es lo que dice simétrica, como si fuera un espejo, el lado izquierdo del lado derecho. El lado izquierdo del lado derecho. Y eso es sumamente importante porque me dice que si, por ejemplo, 2/3 de la población están en este intervalo, 1/3 está fuera del intervalo, pero a la vez quiere decir que de este lado hay 1/6 de la población y de este lado hay 1/6 de la población. Es decir, por cada caso extremo que esté de este lado, también va a haber un caso recíproco externo del otro. ¿De acuerdo? Entonces, dado que la distribución es perfectamente simétrica, las probabilidades o las áreas también se van a ver reflejadas en esa misma proporción. Espero que hasta aquí haya quedado claro la idea de qué es cada una de esas cosas. Cualquier cosa me lo pueden preguntar en los comentarios. Bien, para ejemplificar eso, tengo por acá un código en Python que, que precisamente grafica una función continua arbitraria cualquiera. El principal, bueno, esta es la misma que tenemos para las funciones discretas, que también está el link en la descripción, pero ahora vamos a graficar de funciones continuas. Tenemos que aclarar que cuando uno grafica una función continua en una computadora, la computadora sigue siendo una estructura discreta. Entonces, yo solamente puedo pintar un píxel, no puedo pintar un pedazo de píxel. Lo que uno hace es aproximar de alguna manera la función. Entonces, este graficar con de continua, lo que hace es recibe una función, la función que quiere graficar, que recibe solamente un valor, un X. Un rango, que es desde dónde hasta dónde lo voy a graficar, y una cantidad, es la cantidad de puntos que va a graficar. Entonces, lo que hace es muy sencillo. Hace una lista continua, que son un montón de puntos de los X, ¿verdad? Si lo ven acá, desde un inicio hasta un fin, y le mando un H, que el H es el step, ¿verdad? Cada cuánto tengo que crecer. Entonces, mientras inicia menor que fin, a la lista le agrego el inicio y le hago ini más igual h, o sea que cada vez le voy dando, le voy sumando al ini, le voy sumando un h. Entonces cada vez voy aumentando el ini, insisto, hasta llegar a fin, en cuyo caso ya devuelvo la L, la lista. Entonces tengo la lista de todos los puntos que quiero graficar y luego lo que hago es le aplico la función a cada X en la variable, ¿no? Con list comprehension de Python. Entonces, y luego hago un plot de las variables, esas son las X, estas son las Y, porque es el f de X, ¿no? Y le pongo algún nombre ahí, distribución, y el color le pongo el azul, luego le pongo al X variables continuas, valor de la función, continua, y bueno, muestro la muestra al final. Por acá tengo la función de la normal es el E elevado a la menos X menos media al cuadrado entre 2 veces la desviación standard al cuadrado, y todo eso dividido por la desviación por la raíz de 2 por pi. Entonces, eso es la división, numerador entre denominador. La normal estándar es la que tiene solamente un X porque recibe el 0 y el 1, como les decía, la media 0 y la desviación estándar 1. Y bueno, antes de ver el Simpson, que es el método que vamos a usar para graficar, o para calcular área bajo la curva, vamos a probar esto rápidamente. Entonces, bueno, por aquí tenía de un lado la ventana abierta. Y vamos a volver a abrir. Ahí está. Y aquí podemos ver cómo se grafica. O sea, este es el mismo gráfico que estábamos viendo ahora hace un rato en la imagen, pero aquí está la variable graficada. Tenemos la distribución continua, los valores de la función,
cada uno de los puntos y las variables continuas son estas de aquí abajo, las X. Un detalle curioso es que si yo le hiciera mucho zoom a esto, empiezo a hacerle zoom a esto, vemos que esta curva cada vez se va viendo más y más recta, más y más recta. Y no sé si todos recuerdan las series de Riemann. Para calcular áreas bajo una curva o bajo una recta, mejor dicho, lo que uno hace es que agarra un espacio pequeño, como de menos 2.3 a menos 2.29, este espacio de acá, y aquí calcula el área de un trapecio tal cual. Esa es la misma idea que se hace para poder calcular el área con el método de Simpson, donde en lugar de usar un trapecio, que es una línea recta, Simpson le da una pequeña curvatura basándose en que las posiciones pares las multiplica por 2, luego las posiciones impares las multiplica por 4 y después todo lo multiplica por un tercio, que es uno de los pequeños trucos que tiene Simpson para poder atenuar y aproximar esto a que se parezca, a esta parte de aquí se parezca más a una curva, a una curva. Entonces, precisamente el poder hacer eso, donde cada vez, por más que yo me quiera acercar, tiene una pequeña curva, entonces parto el pedacito lo más pequeño posible, ¿de acuerdo? El intervalo lo más pequeño posible, y cuanto más pequeño el intervalo, más preciso va a ser el número que voy a obtener de la función. Entonces, ahora sí, con esto en mente, vamos a ver lo que hace el método de Simpson. El método de Simpson entonces recibe una función, un a y un b, que son los extremos de la función que quiere medir, o sea, la integral desde a hasta b, ¿no? Entonces, lo que va a devolver esto en principio es la integral desde a hasta b de f, de la función que ustedes quieran. Entonces, aquí le puse un intervalo que va a partir a entre b en 100.000 partes. Un detalle importante, este intervalo siempre tiene que ser par. Para que Simpson funcione, tiene que ser par. Porque como le digo, uno lo multiplica por 2, el otro multiplica por 4. Entonces tiene que haber una parte dual. O sea, 1 por 2, 1 por 4, 1 por 2, 1 por 4. Siempre tiene que ser par. Entonces el step, el intervalo va a ser b menos a entre el intervalo. Y finalmente hace lo mismo que cuando estábamos generando los puntos, ¿no? Pero, como les decía, 1 por 2, 1 por 4, 1 por 2, 1 por 4, y cada vez va sumando a HLA para hasta llegar a B. Bueno, aquí en realidad debería ser más H menor que B. Y después de esto, sí calcula F en A y F en B, eso sí es estándar, sin multiplicar por 2 ni por 3, y luego multiplica H tercios por la suma, por esta suma enorme. Y finalmente aquí podríamos ver cómo es que está acumulando el área. Ah, bueno, perdón, no mostré el punto, que es va a calcular el área desde menos 3.5 hasta 0. Y entonces vemos que el área acumulada desde menos 3.5 hasta 0 es 0,4997, que es casi el 50%. Es casi el 50%. Y finalmente tenemos este código. Entonces, con esto podemos calcular el área en un intervalo. Ahora, ¿qué pasaría si yo no quisiera graficar el área 0,1, sino que quisiera otra cosa? Por ejemplo, 520. Esto me va a generar entonces un gráfico de 520, de media 500 y de presión estándar 20, pero aquí necesitaría entonces cambiar también cuál es el rango que yo quiero dibujar. Yo diría, por ejemplo, desde 400 hasta 600. Ese sería el rango de acá. Y para que la normal tuviera sentido, sería, por ejemplo, desde 100 hasta 500, que es la media.
Entonces vamos a ver que esto de aquí va a acumular muy cercano a 0.5 igual y esto de acá va a graficar correctamente esto, porque simplemente como la normal estándar, bueno, la normal estándar es 0.1, ¿verdad? Pero si yo le pongo una medida diferente y una desviación estándar diferente, pues la normal va a graficar otra cosa. Y vamos a ver qué pasa con esto. ¡Tarán! Vemos una vez más, un detalle importante, una vez más, vemos que la forma de la campana de Gauss, como se le llama también a la distribución normal, se mantiene. Nada más que ahora la media está en 500 y se va a ver un poco más achatada o más ampliada de acuerdo de qué tanto se separe de una media. Si le hago suma a esta parte, vemos que la forma de la campana se mantiene, pero solamente es porque estoy haciéndole aquí un pequeño zoom entre 500 la media y 460 y 540 como, como rango de lo que estoy dibujando. Y si queremos ver el porcentaje, ven que es 0.5 y un poquitico más. Es decir, este pequeño poquitico más probablemente sea por errores de cálculo de Python y de cualquier lenguaje de programación, porque estoy trabajando en un ambiente de matemática continua, en un ambiente discreto, como una computadora. Pero podemos ver que aún así el área bajo la curva se mantiene en las proporciones correctas, se mantiene en las mismas proporciones independientemente de lo que estoy teniendo como base. Entonces, una vez más, podemos graficar una función continua, cualquier función continua, y también con métodos numéricos podemos calcular áreas bajo la curva. Lo más interesante de estas áreas bajo la curva es que son los mismos métodos, y esta parte es importantísima, que se utilizan para generar las tablas de probabilidad. Si han llevado un curso de probabilidades anteriormente, van a encontrar que hay tablas de probabilidad y pueden buscar las tablas de probabilidad de la normal, tienen rangos y siempre normalmente en una tabla de probabilidad lo que hacen es que te van dando desde menos algo, desde menos 3.5 a veces, como en este caso de acá, desde menos 3.5 te lo van dando hacia allá, toda el área acumulada hacia allá. Entonces, cuanto más cerca, más aproxima a 1. Pero si ustedes quieren, entonces, en una tabla de probabilidad, un rango, digamos, desde -1 hasta 1, lo que se necesita simplemente es, pues, un principio básico, ¿no? Calculo todo hasta 1 y luego calculo todo hasta -1 y luego simplemente lo resto, porque esta diferencia va a ser el área bajo la curva de este intervalo. Pero si no quieren acudir a la tabla de probabilidades, pues en mi Git muy pronto voy a subir este código y pueden utilizarlo perfectamente para calcular áreas bajo la curva en la normal o en cualquier distribución continua que ustedes prefieran. Esta es la parte más importante de este método de Simpson, que es un método numérico. Entonces hasta aquí, espero les haya quedado claro el video, espero les haya gustado y cualquier duda no duden en dejarla en los comentarios. Muchísimas gracias por ver este video.